Y mi querido Triana, hoy, lunes de Triana, Día Internacional de la Mujer, mi querido amigo. ¿Qué tal, mi estimado Pedro? Efectivamente, no podríamos hablar de otra cosa si no es de este día tan importante, esta conmemoración que no festejo del Día Internacional de la Mujer. Quiero hacer una aclaración primero. A los hombres, ¿qué nos toca hacer este día? Pues escuchar, aprender, apoyar. No es un día para los hombres, no es un día para protagonismos. A las mujeres esto les molesta mucho y con justa razón, porque hay una causa legítima y hay un rezago histórico en cuanto a la igualdad entre hombre y mujer que tiene que respetarse. Dicho esto, pues debo decir que el presidente de la República no entiende absolutamente nada de esto. Un recuento de lo que han sucedido las últimas 48 horas. Es increíble que el presidente haya permitido que se empate en tiempo la imposición de Félix Salgado Macedonio como candidato a gobernador, con este día que fue pues tan emblemático para su sexenio. El año pasado, recordemos que el año pasado hubo un paro enorme, que está el problema de los feminicidios, de varios casos muy particulares, como el de esta niña Fátima, y el presidente pues nos dejó ver su ignorancia sobre el tema. Se molestó, hizo un decálogo hueco de cuáles eran los puntos con los que iba a atacar al feminismo, perdón, a los feminicidios, y simplemente dijo: mi gobierno no permite feminicidios, mi gobierno apoya a las mujeres. Pues enojado y a regañadientas. Y desde ahí pues veíamos una espiral de confrontación con este tema, una incomodidad del presidente con todo lo que tenga que ver con el apoyo a la mujer y a sus causas. Y ahora pues vemos el Palacio Nacional custodiado por una valla que jamás habíamos visto. Mira, vimos Ayotzinapa, manifestaciones de apoyo a los estudiantes desaparecidos, vimos incluso las manifestaciones del propio López Obrador por su desafuero en el año 2004, vimos la gran marcha blanca en el 2004 también. Vimos las manifestaciones del propio López Obrador contra lo que él llamó fraude electoral de Felipe Calderón en 2006, y nunca nadie había envallado de una manera tan majadera, porque es una majadería, es una falta de respeto, ¿no? Es cerrar las puertas de par en par pues a las personas que van a estar ahí. El presidente se ha encargado de calentar la plaza durante semanas. Les llamó conservadoras a las mujeres que se manifestaban, reiteró que el pueblo manda y que ellos van a decidir si el violador va o no a ser gobernador, cuando él sabía perfectamente que ya estaba decidido qué es lo que iba a pasar. Vaya, una serie de declaraciones donde lo vemos ya molesto, un video que saca el día sábado que me parece lamentable, donde dice y se justifica de poner esta valla y dice: pues es que antes ponían a los granaderos y yo pongo valla en lugar de granaderos. Cuando 2 días antes, en una manifestación, el Zócalo había mandado los que ya no se llaman granaderos, pero sí son granaderos de Claudia Sheinbaum, a resguardar también Palacio Nacional en una manifestación por Salgado Macedonio. Entonces, bueno, el día de hoy, de verdad es de locos lo que dice el presidente. Dice que nunca había habido manifestaciones de feministas en la historia. Dice que nunca había habido, que nada más las hay en este momento porque lo quieren atacar, y que empezaron en su sexenio, en su administración. La primera marcha feminista en este país, Pedro, data de 1971, formalmente, porque antes ya había habido movimientos sobre este tema también. 1971, ¿y el presidente dónde estaba? No, pues yo sí te puedo saber dónde estaba, apoyando a los gobiernos priistas, ¿no? Ahí es donde estaba, pero parece que no se enteró. Entonces, vaya, qué nivel de insensibilidad, la manera como justifican esto, la valla de paz, según Jesús Ramírez. Increíble que hable de que haya un muro de paz. Todos los muros en la historia, Pedro, han tenido que ver con guerra, con violencia, con confrontación. El muro de Adriano en Gran Bretaña, la muralla china, el muro de Berlín, el que me digas.
un muro significa división, un muro significa que unos están de un lado y otros están del otro. No es para resguardar edificios públicos, porque fíjate nada más, el presidente resguarda el edificio donde él vive, pero no resguarda miles de comercios que seguramente estarán pues completamente expuestos a actos vandálicos, como ha sucedido antes, ¿no? Esto es normal, ¿no? Y nada más resguarda su casa. Qué triste 8 de marzo, que de verdad, qué triste gobierno tenemos en su visión completamente miope con respecto a las demandas de la mujer, su insensibilidad, pareciera que el presidente vive en una película mexicana de la época de oro, cuando habla también de que las mujeres tienen que quedarse en su casa a cuidar a sus padres, que lo ha dicho también, hablando de la pandemia. En fin, triste 8 de marzo, pero a la vez alentador ver a tanta mujer de todas las ideologías políticas, esto no tiene nada que ver con ideología, de todos los pensamientos políticos, hacer suyo el día y poner en jaque al presidente de la República, me atrevo a decir que por primera vez en todo el sexenio. Sí, francamente, qué bien lo pones, ¿eh? O sea, este muro de la paz que solamente protege Palacio Nacional y deja todo lo demás a merced de la violencia. Y sí, los muros son estructuras de división. Los muros son estructuras de separación, pero bien lo dijo el presidente, ¿estás conmigo o estás contra mí? Estas mujeres claramente no están con él y ahora el presidente lo único que puede hacer es justificar el hecho de que estas mujeres no están con él y cobijándolos bajo este paraguas de conservadurismo, que es la salida que menos explicaciones necesita, ¿no? Porque a lo que al presidente no le gusta es dar explicaciones. Entonces arropas a todos en una misma bolsa. Ah, es conservador. Ah, es neoliberal. Ah, es o de parte de la oligarquía. Porque hablaba hoy Andrés y decía, rompimos el pacto, pero no el pacto patriarcal. Rompimos el pacto de la oligarquía. Y entonces yo me quiero imaginar que todas las mujeres que están marchando son oligarcas. Todas. Han de ser hijas de algún, todas son hijas de Pepe Bastón, me quiero imaginar, o de algún otro conservador neoliberal que esté en contra del gobierno, ¿no? Entonces, pues francamente el discurso se cae por sí solo. Lo único malo es que todavía el presidente tiene un buen número de personas que cree que efectivamente detrás de esta mano de mujeres, puñado de mujeres, está detrás los intereses políticos. Esto no es político, esto es social. Este es un problema social, no es un problema político, es un problema de la sociedad que reclama justicia. Mira, veíamos a Estefanía Veloz, ¿no? Que ya renunció a Morena. Y le duró 45 minutos el chiste, porque renuncia a Morena y sigue siendo partidaria de las políticas de Morena. Entonces, pues no renunció, simplemente le hizo a la mafufada y publicó una carta, ¿no? Entonces, pues mira, dejémonos de simulaciones y las cosas no están bien. Está ardiendo el caldero y está ardiendo cada vez más porque vamos a ver seguramente lo que será una marcha que ojalá y no acabe en muchas confrontaciones y las mujeres le demuestren al presidente que detrás de su movimiento no está la confrontación, pero sí el reclamo de justicia. Fíjate, Pedro, qué curioso a esto que mencionas y que dijo el presidente de la República sobre la oligarquía. A mí me llama la atención cómo sigue hablando de oligarquía. Sigue todo su grupo de lambiscones y corifeos diciendo que combaten a la oligarquía desde la comodidad del gobierno, con mayoría absoluta en las dos cámaras, con mayoría de congresos locales de su lado, con las televisoras también cercanas al propio presidente, con los empresarios más acaudalados de este país, miembros de un consejo asesor del propio presidente. ¿Cuál oligarquía? La oligarquía es la que está detrás del propio presidente. Y ese pacto no se ha roto, Pedro, ese pacto está más unido que nunca. Era con las oligarquías anteriores, ahora es con la PG-oligarquía, con la AMLO-oligarquía, como le quieras decir. Ese es el tema. Entonces, ¿de qué nos sirve que rompa ese pacto si el pacto patriarcal, que es el que las mujeres están reclamando legítimamente, ni siquiera lo ve, ni siquiera lo reconoce? O sea, esto me parece realmente delirante. Y mira, yo estoy convencido que en el fuero interno de Andrés Manuel López Obrador, hablando del tema de Salgado Macedonio, él debe de decir
pues sí, cometí un error y encendí este asunto, ¿no? Calenté la plaza, como te decía hace un momento. Pero en este momento ya le es más caro políticamente dejar a Salgado Macedonio sin la candidatura que retirarlo, porque sería una derrota política, las mujeres lo habrían derrotado. Y eso, Pedro, no lo va a permitir jamás. Prefiere que le llamen misógino, machista, odiador de mujeres, lo que sea, con tal de no perder un debate, con tal de no perder la razón. Y bueno, pues esa sabemos que la tiene extraviada desde hace muchísimo tiempo. Vamos a ver en qué termina esto, pero la realidad es que qué triste cuadro el ver un gobierno pues completamente indolente ante la tragedia ajena, sea esta de mujeres, de hombres, de lo que sea, en esta ocasión de mujeres. Y también déjame hacer un comentario final. Vemos sí, tú decías de Estefanía Veloz, sí, renunció a su militancia partidista, pero sigue siendo partidaria del presidente de la República, claro. No lo toca ni con el pétalo de una rosa, sigue defendiéndolo a capa y espada. Sacaron un video varias mujeres de Morena ayer, donde todas hablan pestes de Salgado Macedonio y le piden de favorcito al señor violador que por favorcito les eche la mano, si no es mucha molestia y con todo respeto, que renuncie a su candidatura. De caray, ¿tú crees que Salgado Macedonio les va a hacer caso? Pero estas mujeres, a esto es a lo que voy, no le piden que anule esa candidatura a quien lo puede hacer, porque saben perfectamente que Andrés Manuel López Obrador con una llamada deja sin candidatura a Salgado Macedonio y se acaba el problema. Y hoy no habría una posibilidad de una confrontación tan fuerte como la que vemos en este momento si hubiera hecho caso el presidente de la República. Saben que López Obrador es el que está detrás de esa candidatura y no se lo piden a él, al dueño de su partido. Cuidan, fíjate nada más lo paradójico, piden que termine el patriarcado adulando y cuidando los intereses de un patriarca. Triste 8 de marzo. Pues sí, francamente tienes toda la razón, mi querido Triana. Y estaremos más en contacto y te mando un saludo, Triana. Se nos ve el tiempo. Como siempre es un placer platicar contigo, mi querido Triana. Y estamos aquí el viernes contigo. Y nuevamente no se pierdan el podcast que tiene mi querido Triana con Javier Lozano, como anillo al dedo. ¿Dónde lo escuchamos? Hoy, 7:30 p.m., vamos a tener un programa en vivo muy interesante con dos diputadas, una del PRI, Mariana Rodríguez, una del PAN también. Entonces, bueno, pues hay que estar pendientes, 7:30 p.m., y los vemos en YouTube como Anillo al Dedo Podcast. Ahí está, ya la tienen. Te mando un abrazo, mi querido amigo. Un abrazo, Pedro, que estés muy bien.